Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, estamos con el libro de la isla de Avalon y los dioses antiguos. Vamos a iniciar el capítulo. Vamos a ver qué capítulo es. Capítulo 1, 2, 3, 4. El capítulo 5, que se llama Un nuevo comienzo. Bueno, sí, un nuevo comienzo. Dalha se consagraba a su deber porque era lo único que la mantenía cuerda. Paseó entre las tiendas y las primeras chozas, dedicándose a resolver los conflictos que empezaban a surgir y a elegir a los druidas y artesanos más adecuados. Eran muchos los que necesitaban unas palabras de consuelo, pero ella no era capaz de dárselas en aquel momento. No las tenía. Lo cierto era que la isla era hermosa y exuberante, pero pequeña y sin mucho que ofrecer. Los Tuatha habían organizado un nuevo campamento a los pies del monte que dominaba la isla, en una amplia llanura atravesada por un río cerca de la costa. Algunos habían empezado a pescar y hallado caza y forraje en los bosques. Sin embargo, tras algunas jornadas de exploraciones, se hacía evidente que aquella isla no ofrecía recursos para sustentar una gran población. Dagda y su caldero se aseguraban de que nadie pasara hambres, pero no podían contar con ello para siempre. Dian, Sech y sus curanderos se estaban quedando sin remedios para atender a los heridos. El clima era frío y húmedo y proclive a súbitas tormentas. A veces el sol no llegaba a traspasar el manto de nubes que parecía permanecer inmutable en el cielo. Algunos de los refugiados habían caído enfermos y otros se habían acercado a los acantilados para no volver. El alma de los Tuatha se estaba quebrando. Dalha lo veía en los rostros que se cruzaban con ella. Cuando el mismo día de su llegada, Dalha dio la orden de liberar a Lugh, todos temieron que los atacara, consumido por la rabia, pero pareció que su espíritu se agostaba, como sucedía a los demás. Se arrastró melancólicamente fuera de la jaula hasta llegar frente a Dalha y los druidas del nuevo consejo, que aguardaban delante de él con inquietud palpable y algunos hechizos preparados en caso de pelea. Dalha le comunicó que el consejo estaba dispuesto para coronarlo rey. Lugh le lanzó una mirada de disgusto y sin medir palabra se abrió camino entre ellos para dirigirse hacia los bosques. Ahí se adentró en un mutismo angustiante hasta desaparecer. Nadie lo había vuelto a ver desde entonces. Dalha se daba cuenta, caminando entre los suyos, de que lo que más necesitaban en ese momento era esperanza. Sin embargo, incluso para ella, aquella palabra se había vuelto amarga. Dar esperanza a su pueblo se había llevado muchas vidas por delante, la última, la de su hermana. ¿Qué le quedaba ahora después de pagar un precio tan alto? Estaba claro que Morrigan había jugado con ellos. Sin Ezra ni Irene, no estaba segura de poder confiar en nadie. Habían sobrevivido tan pocos y estaban tan mermados que Dalha
Temía que cualquier paso en falso acabara con ellos y pusiera fin a su pueblo. Interpretando aquella visión que había tenido en Finías, sin duda habían dado un primer paso hacia la salvación, pero quedaban muchos desvíos en el camino que llevaban a la extinción. Se sentía sola y, como los demás, incapaz de mantenerse a flote. La noche empezaba a caer, pero en lugar de volver a su tienda, siguió caminando, alejándose del campamento y sumergiéndose en una naturaleza aún desconocida. Vagó sumida en sus pensamientos, hasta que se encontró remontando una pendiente que llevaba al lugar en el que se había abierto el portal. No quedaba ninguna señal de lo que había ocurrido. El terreno estaba intacto. Dalha intentó buscar el lugar donde su hermana había puesto el pie por primera vez en aquel mundo. Creyó que lo reconocía, consciente de que tal vez se engañaba. Si era un engaño, no le importaba. Se abandonó a él. Lo necesitaba. Puso la palma en el suelo, tal como su hermana había hecho. Si cerraba los ojos, podía volver a sentir el débil contacto de la mano de Irim mientras se desvanecía ante su vista. Primero se sintió bien al recordarla, pero luego llegó el dolor. Sacudió la cabeza, diciéndose que dejarse llevar por el sufrimiento era lo último que debería hacer. Entonces se dio cuenta de que el suelo que tocaba estaba caliente, demasiado, de una manera muy poco natural. Alzándose al instante, abrió los ojos, el ceño fruncido. ¿Cuánto lleva sin dormir? Su mente agotada le estaba jugando malas pasadas. Respiró hondo. Ya se disponía a dar la vuelta y volver por donde había venido, cuando de pronto, pegada a su cadera, la espada del sol palpitó, preguntándose si estaría dejándose llevar por sus propios fantasmas. Desenvainó la espada, que resplandecía con suavidad en aquella noche tranquila, pero en pocos instantes la hoja empezó a brillar cada vez con más fuerza, y Dalha la soltó, sorprendida. Entonces Claidehams Soluis permaneció en el aire, flotando, como la había encontrado en aquella cámara de Gorias hacía una eternidad. Parecía estar situada en el mismo lugar donde la realidad se había desgarrado para comunicar dos mundos. Dalha contuvo una exclamación al caer en la cuenta de que tal vez el portal no hubiera desaparecido, sino que siguiera ahí, durmiente de algún modo, aparentemente sellado e invisible. Estaba anclado a aquel espacio concreto, quizá para que algún día pudiera volver a abrirse. Su mente voló al momento en que el rey Nuada le había dicho que iba a convertirse en su druidesa. Al separarse aquella noche, había estado a punto de decirle algo, pero luego había contenido sus palabras. ¿Era eso lo que quería decirle? ¿Que los términos exactos del pacto con Morrigan exigían esa condición? ¿Ese era el motivo del alto precio que había tenido que pagarle? La luz de la espada se fue haciendo más fuerte, hasta devorar a Dalha. En la hoja incandescente, la druidesa identificó la luz del sol de Tir na Nog, y en su intensidad cegadora se agitaba una visión que de algún modo era posible contemplar. Al verla, Dalha comprendió enseguida
que también Nuada había tenido esa visión mucho tiempo atrás y que era lo que vislumbró, lo que había motivado sus acciones. La visión mostraba un nuevo principio. Si eran lo bastante fuertes, lo bastante inteligentes, si podían adelantarse a las intenciones de Morrigan, había un futuro para ellos, un futuro muy lejano pero real. Dalha no pudo evitar reír ante la magnitud de la apuesta de Nuada. Lo había juzgado muy mal el día que pensó que no le parecía que tuviera en mente grandes ardides más allá de levantarse en armas y morir en el campo de batalla. El rey había sido capaz de diseñar un plan de un alcance inimaginable. No se había alzado contra los opresores antes de saber que si el levantamiento fracasaba, había un refugio para su gente, del cual podrían volver cuando fuera necesario, salvaguardando sus objetos sagrados. Por eso, al preparar el exilio, lo hizo disponiendo el traslado de toda una civilización y la previsión del regreso. Reconstruirían sus palacios en el nuevo mundo, revivirían, volverían a ser quienes habían sido, reconquistarían su hogar. Con todo, ese regreso no sucedería pronto, sino al cabo de numerosas generaciones. Tardarían mucho en estar preparados, no sería fácil, y siempre existiría el peligro de que los Fomori los encontrasen. Ahora bien, la esperanza era real, tenían todo lo que necesitaban, estaban renaciendo. La luz de la espada del sol empezó a desvanecerse y pareció que el arma iba a caer al suelo, pero Dalha se apresuró a cogerla antes en el aire mismo. Apagada su luz, volvió a pesarle en la mano como un objeto inanimado. El impulso que los había llevado hasta ahí se había acabado, pensó la druidesa, como una piedra lanzada al aire que ya no puede seguir subiendo y por un instante queda ingrávida. Dalha recordó que Ezra le había dicho mucho tiempo atrás que aquel instante en que la piedra estaba detenida en el aire tenía un nombre en la lengua de la magia: Avalón, el punto de equilibrio. Ese punto era donde se encontraban ahora. Era el final de un impulso y el comienzo de otro, un nuevo principio. Avalón, dijo en voz alta, y por primera vez desde que había llegado a aquel mundo, el viento se levantó como si respondiera a sus palabras y sintió que le daba la bienvenida. El sol se encontraba ya en lo alto cuando Dalha alcanzó por fin la cala, apenas un desnivel pedregoso en el que las olas se estrellaban con algo menos de fuerza que en el resto de los escarpados acantilados de la costa. Tuvo que descender por una cuesta empinada, llena de piedras y tierra suelta, antes de llegar al lugar que le habían indicado los exploradores. Ahí se encontraba Luke construyendo una embarcación. Ahora bien, la barcaza era mucho más ambiciosa de lo que le habían hecho creer. Cuando estuviera terminada, podría llevar perfectamente a 2 docenas de guerreros. Sin duda,
Luke tenía intención de navegar hacia el este para explorar las tierras que, según Morrigan, se extendían allí. Dalha admiró la maestría del artesano constructor de aquel barco. Alrededor del armazón invertido que reposaba sobre soportes había un banco de trabajo, listones de madera húmeda que estaban secándose en sus moldes y una multitud de herramientas esparcidas por el suelo que Luke se había llevado del campamento aprovechando la noche para que nadie lo molestara. Él, sin embargo, no se encontraba ahí. Dalha se abstuvo de llamarlo con una voz. Había una calma sobrenatural en aquella cala que la intimidaba. Se sentó en las rocas y contempló la danza de las olas. Pronto entendió por qué había elegido Luke aquel lugar para retirarse. Ahí podía sentirse con más fuerza la magia del mundo en el que se encontraba. Notar esa potencia, por débil que fuera, producía bienestar, pero a la vez los hacía conscientes del silencio que había donde ellos siempre habían percibido a Danu. Unos pasos llegaron del bosque que coronaban los acantilados. Pronto apareció Luke con un gran tronco de roble sobre su hombro derecho, caminando como si no llevara más que un fardo. Él titubeó un instante al verla, pero luego continuó su camino hacia la barcaza, junto a la cual descargó el pesado tronco. Sé quién eres, dijo Luke mientras preparaba una enorme sierra para cortar el tronco. Dalha asintió con un leve movimiento de la cabeza. A pesar de todo lo que había ocurrido en aquel momento y en aquel lugar, se sentía en calma, sin más obligación que hacer lo que creyera correcto. Irin. Dalha logró que la voz no le temblara al decir su nombre. Ha muerto. Luke se quedó quieto antes de comenzar a usar la sierra. No ha muerto. Morrigan la mató, afirmó con total convencimiento. Lo sabes. Lo vi todo, pero no pude hacer nada. Estaba enjaulado. Los dos se miraron fijamente, los ojos encendidos y húmedos a la vez, tristes y rabiosos. Sabían quiénes eran, pero no se conocían. Sin embargo, la tradición de su pueblo les decía que sus destinos estaban unidos, que eran uno solo, el futuro rey y su druideza. Los dos se preguntaban lo mismo. ¿En verdad podía ser él un buen rey? Era impetuoso y temerario, más valiente y fuerte que sabio. Como su consejera, Dalha tendría que compartir con él los secretos que tanto le pesaban. Esa criatura infecta la engañó, se aprovechó de la situación, dijo la druidesa. Luke abandonó la sierra. Tu hermana era lista. Cerró un pacto que era su perdición, pero el más favorable para nosotros. Lo que yo me pregunto es, ¿cuándo sabremos que podemos volver y cómo hacerlo? No podemos confiar en la Tris. Era cierto, admitía Dalha en sus adentros. Morrigan les había dicho que ella sabría cuándo habría llegado el momento y volvería ante ellos. Sin embargo, debían tener en cuenta que no era de fiar. Además, había vuelto a exigir un precio para ello, un precio demasiado importante como para ser revelado antes de tiempo. Podía pasar toda una era de aquel mundo antes de que los Tuatha
recuperasen el poder de antaño, puesto que estaban tan debilitados y la magia ahí era tan difusa, era probable que su existencia en aquel mundo no fuera tan amable como en su hogar. Podía ser que envejecieran y enfermaran, que no lograran recuperar la intensidad de su magia, y sin Danu no serían capaces de volver a nacer. Como fuere, el ciclo de la vida no dependía de la diosa, sino que era mayor que ella. El ciclo era y continuaría siendo incluso en ese otro mundo. Mientras tengamos fuerzas para seguir aprendiendo, sobreviviremos y seremos capaces de renacer de uno u otro modo. Un día volveremos a ser los Tuatha de Danann. ¿Es eso lo que dice el pasado de las decisiones que hemos tomado a lo largo del tiempo? Replicó Lu, pues los Fialchai como Dalhá estudiaban las crónicas. ¿Quieres ser rey? ¿El primer rey menguado que los druidas aceptan? Dalhá respondió a la pregunta con la cuestión que realmente importaba. La respuesta de Dalhá hizo que Lu la mirara de hito en hito, como si no hubiera terminado de reparar en ella hasta aquel momento. La druidesa no llamaba menguado a su brazo como defecto, sino como virtud. Era el momento de corregir lo torcido, de empezar la construcción con mejores tablas. Dijo Lu finalmente: no me importa ser rey si así está decidido, pero no tengo idea alguna sobre las artes del gobierno. Lo único que sé es que no quiero que nos vuelvan a esclavizar. Entonces no has de preocuparte más, afirmó Dalhá. Ayudarte es mi labor y tú eres el maestro de todas las artes. Lug y Dalia entraron en el campamento uno al lado del otro, el heredero y la druidesa. Algunos los contemplaron con curiosidad, otros con extrañeza, pero no hubo vítores o exclamaciones. No eran pocos los druidas que consideraban a Lug indigno, un mestizo desviado que Nuada había escogido por su brazo como mera provocación. De ella habían llegado a afirmar que no era una verdadera druidesa y que también su elección indicaba lo nublado que estaba el juicio del difunto rey. Pensaban así los que consideraban que Nuada los había condenado a una vida de miseria, privaciones y muerte. Y si bien era cierto que bajo los Fomori carecían de libertad, al menos tenían un hogar. Con todo, los fieles al viejo rey y su legado lo superaban en número. En muchedumbre se fueron congregando todos detrás de los dos para seguirlos a donde se dirigían. El heredero y la druidesa llegaron a la tienda de Dagda, en cuya entrada el anciano padre los esperaba, sentado ante su caldero, donde el olor del guiso era distinto a cualquier otro. Aguardándolos estaban los más leales guerreros y druidas que todavía quedaban, todos con una profunda resolución en su mirada. Los druidas poseían el conocimiento y la magia, el poder eterno, administraban justicia,
e incluso los reyes debían plegarse a su voluntad. Pero un druida jamás podría tomar el lugar de un rey. El poder del rey, aunque terrenal, alcanzaba donde los druidas no podían aspirar. Los reyes y reinas temporales, inmutables, mortales, podían convertirse en símbolos. Y eso era precisamente lo que iba a suceder con Lugh, ahora que todo el campamento estaba reunido ahí. Él alzó la mano izquierda y susurró una palabra que solo ella oyó. Al instante, un silbido rompió la quietud del anochecer. Se oyeron varias exclamaciones, y como si un relámpago viajara sobre sus cabezas, llegó volando hasta las manos de su dueño el arma llamada Gae Asail, la lanza de Asal. Era aquel el tercero de los objetos sagrados que los Tuatha, que pertenecía a Lugh, pero que se lo habían arrebatado al capturarlo y lo habían mantenido escondido durante el viaje. Entonces Dalhá desenvainó a Claydenhams Soluis y alzó su hoja resplandeciente como el sol. He aquí al heredero de Nuada, Airgalhams, legítimo rey de los Tuatha de Danann, bramó la druidesa. Nuada nos envió a esta isla para salvarnos y restituir nuestra gloria perdida. Pero no os llevéis a engaño. Él nunca quiso que este fuera nuestro hogar para siempre. Compartía nuestro mismo sueño, recuperar Tir Na No, para que la primavera vuelva a nuestra tierra. Hemos caído y nuestro mundo ha ardido bajo el fuego de los Fomori, pero nos alzaremos y lo recuperaremos. Habiendo esperado ese momento, Dalhá se volvió hacia Dagda, quien, alzándose, abrió los cortinajes que ocultaban el interior de su tienda y mostró ante todos que ahí dentro, de nuevo, clavada en el suelo como era su naturaleza, se elevaba en toda su altura la sagrada Lia Fail, la piedra que reconocía a los reyes de los Tuatha. Así, ante la vista de los últimos de su pueblo, se encontraron reunidos, habiendo viajado a través de muchas penalidades, los 4 objetos sagrados de los Tuatha, en los cuales estaba inscrita la esencia de su gente, la marca de su poder y la memoria de su pasado, el legado inmortal de los Tuatha de Danann, escondidos por el rey Nuada antes de su exilio, habían logrado salvaguardarlos y llevárselos con ellos al Nuevo Mundo. Sin permitirse un momento de duda, Lugh avanzó hacia la piedra y posó su mano sobre la superficie. Entonces Lia Fail comenzó a vibrar, de modo que fue naciendo de ella una armonía que resonaba en el pecho de todos los presentes, una armonía que henchía sus corazones de alivio, alegría y coraje. Y resultó que la vibración llegó hasta la cumbre que los observaba y dio la impresión de que la isla entera resonaba también con ella. Todos los reunidos sentían que
despertaban de una larga y aterradora pesadilla, que renacían sus fuerzas y sus poderes, y pronto estallaron las voces que se elevaban al cielo, clamando una tras otra el nombre de Lu Blambada, el nuevo rey de los Tuatha de Danann. Habían llegado al punto de equilibrio y el nuevo comienzo, se dijo Dalhá para sus adentros. Habían llegado a Avalon. Fin. Bueno, aquí concluimos nuestro libro de La isla de Avalon y los dioses antiguos. Vamos a ver aquí, nada más al final, leer el compendium de lo que nos dice cómo fue escrito o esta parte de esta historia. Dice Avalon. Dice, aún no tenían conciencia de ello, pero habían arribado a la isla que un día llamarían con una palabra de su propio idioma, Avalon. Dice, isla donde se estableció el pueblo de los Tuatha de Danann, tras verse obligado a abandonar su mundo, Tir Nanó, de resultas del pertinaz hostigamiento al que lo sometían sus enemigos, los Fomori. A fin de evitar el exterminio, el rey de los Tuatha, Nuada, se vio forzado a trasladar a su pueblo a un lugar donde los Fomori no lograsen encontrarlo, si bien aquel propósito solo podía ser alcanzado por mediación de una extraña y peligrosa criatura, Morrigan, quien exigiría un alto precio a cambio. Salvaguardados al fin en una nueva tierra, sin embargo, los Tuatha no tardaron en descubrir que empezar de nuevo no iba a resultar sencillo, pues si bien aquella nueva isla era hermosa y exuberante, era pequeña y tenía poco que ofrecer, sin contar con que, no muy lejos de su nuevo hogar, habitaban criaturas desconocidas para ellos, a las que conocerían como humanos. Desde que Geoffrey de Monmouth mencionara la isla de Avalon por primera vez en su Historia de los Reyes de Britania en el año de 1136, muchos han sido los intentos de encontrar su ubicación real. Una de las que gozó de mayor popularidad fue Glastonbury, un pueblo del condado de Somerset, al sur de Bristol. Si bien actualmente hay solo llanuras verdes, en el pasado la zona estaba cubierta de aguas pantanosas, sobre las que se elevaban una prominente colina, la Glastonbury Tor. Es aquí donde se cree que estuvo la isla, una idea debida en gran parte a las crónicas medievales de Giraldus de Cambrari, quien dejó recogido que, en tiempos del reinado de Enrique II, el abad Henry de Poix patrocinó la búsqueda de Ávalos. Como resultado de la misma se produjo el descubrimiento de una tumba que contenía un ataúd de roble con la inscripción Hic acer sepultus itrus rei Archurus in insulsa Avalonia, que significa, aquí yace sepultado
el rey Arturo en la isla de Avalón. Actualmente se sospecha que este hallazgo fue un fraude urdido por el propio abad para incrementar la popularidad de la abadía de Glastonbury, donde supuestamente se trasladaron los restos encontrados. Además de se han barajado también otros posibles emplazamientos en el Atlántico, en el Mediterráneo y hasta en algún lugar del hemisferio sur, aunque lo más probable es que la isla no fuera un lugar real, sino producto de algunos mitos celtas antiguos. También el origen de su nombre ha estado sujeto a múltiples interpretaciones. La más probable es la que mantiene que procede de Avalach, padre de Modrón, la madre tierra galesa. Avallas se confundiría con el irlandés Ablach, abundante en manzanos, un epíteto que solía aplicarse a los dominios del dios del mar Manán. Clydesman Sol Luis, o espada del sol. Dice, todos se alzaron cuando el rey se llegó hasta la hoguera donde estaba Dalja. La druidesa inclinó la cabeza y, sintiéndose infinitamente torpe, desenganchó la vaina de su cinto para entregar la espada del sol, Clydeham Sol Luis, a su legítimo dueño. Él, sin embargo, opuso la mano. Espada legendaria propiedad del rey Nuada, cuya hoja relucía como el sol y tenía la capacidad de cortarlo todo. Esta arma sagrada era, junto con el caldero de la abundancia de Dagda, la Lia Fail, piedra que reconocía a los reyes de los Tuatha, y la lanza de Asal, que nunca fallaba el objetivo, uno de los 4 objetos mágicos que identificaban al pueblo de los Tuatha de Danán y que habían conseguido ocultar con gran celo a sus enemigos, los Fomori, cuando estos los esclavizaron. Puesto que se trataba de un arma muy bella y poderosa, la reliquia más importante de todas, los druidas más destacados habían creado un escondite inaccesible para ella, doblando el tejido del mundo y generando un espacio separado de él, invisible e inalcanzable, sin el hechizo y el poder adecuado. Según la leyenda, si quien la esgrimiera tuviera un momento de flaqueza, la espada consumiría su cuerpo, hasta convertirlo en un instante en un montón de cenizas. Clydeham Sol Luis, o espada del sol, era, según la mitología irlandesa, el arma que perteneció a Nuada, el primer rey de los Tuatha de Danán, el pueblo que se estableció en la antigua Irlanda y que luego legó a los humanos. Así, son numerosos los cuentos populares gaélicos, irlandeses y escoceses que narran las aventuras de un héroe en busca de la espada, o de cuando
una vez en su haber, éste la usa para completar sus tareas u ordalías. En ese sentido, la espada adopta también una dimensión simbólica, pues encarna el poder del portador para imprimir justicia. Dagda. Entró Dalha, el corazón le latía fuertemente desde que había sabido que era llamada esa tienda. La figura que removía el fuego se volvió hacia ella y la contempló con su mirada venerable. Era el anciano Dagda. Era considerado el padre de todos los Tuatha de Danann. Había sido el primer hijo de la diosa Danu, nacido cuando las aguas de la diosa regaron las bellotas que los robles sagrados habían dejado caer sobre la tierra estéril. Por aquella razón, su apariencia era distinta. Su cuerpo presentaba diversas irregularidades, pues estaba repleto de nudos que recordaban a la corteza de un árbol, y su rostro se mostraba siempre avejentado, de expresión reflexiva, incluso en los momentos de mayor despreocupación. Había sido rey cuando sus hijos, el pueblo de los Tuatha, eran solo niños, pero en cuanto pudo abandonó el trono para dedicarse a la que creía su verdadera responsabilidad, compartir su sabiduría, algo que resultó vital para la supervivencia de su pueblo durante el duro exilio al que tuvo que hacer frente. Conocido como Dios bueno, es el más importante de los dioses celtas, pues se le considera el Padre Universal soberano de la tierra, poderoso, mago y hábil guerrero. Poseía además diversos objetos mágicos, como una gran masa o garrote, cuyos extremos eran capaces de quitar la vida o resucitar a los muertos. Un arpa de oro que podía controlar el orden de las estaciones. Y el más importante de la mitología celta, el caldero de la abundancia, capaz de proveer de alimento sin límite y de sanar. Estas propiedades, también atribuidas al Santo Grial, han llevado a muchos expertos a considerar que el caldero es uno de los más claros antecedentes de la reliquia cristiana. Nuada. La majestuosa presencia del rey Nuada siempre le resultaba imponente a Dalha. No importaba que se cubriera meramente con el más sencillo peto de cuero, sin más adorno que una cinta trazada para sujetar sus salvajes cabellos, rojos como el sol durante el atardecer. Primer rey de los Tuatha, honesto y juicioso, que luchó durante años para liberar a su pueblo del ataque de los Fomori, un pueblo rival que pretendía exterminarlos. Sin embargo, no lo tuvo nada fácil, cuando, tras una batalla contra sus enemigos, perdió un brazo. El consejo de los druidas, con quien se veía obligado a gobernar, le negó la posibilidad de seguir ciñendo la corona, a pesar de que el sanador Dian Sech se lo había reemplazado por uno de plata totalmente funcional. Su sucesor,
Ver, un mestizo, mitad Fomori, mitad Tuata, se develó como un traidor, pero para entonces ya todo estaba perdido. Humillados y esclavizados por los Fomori, los Tuata vieron como sus posibilidades de vencer se agotaban. Ante esta evidencia, Nuada tomó la única decisión que les daba esperanzas: huir a otro mundo donde estarían por completo fuera del alcance del enemigo, gracias al pacto que el rey estableció con una criatura llamada Morrigan. Cualquier otro camino, cualquier otra elección, condenaría a su pueblo a la perdición. También llamado el de brazo plateado, Nuada era un dios irlandés y rey de los Tuatha de Danann. Se lo suele representar sentado en su trono, con una corona de luz y rodeado por un aura luminosa. Comparte etimología con Yud Law Erains, su equivalente en galés, quien probablemente sirvió también como arquetipo de Lud, el legendario rey fundador de Londres, al que Geoffrey de Monmouth menciona en su Historia de los Reyes de Britania. Se cree que el nombre de Nuada derivaría de una raíz celta, Noudons o Noudens, que está relacionado con el vocablo germánico que significa adquirir o tomar posesión de. Tuatha de Danann. Ansiosa como estaba, Dalha no podía dejar de recitar en su cabeza los antiguos versos que todos los Fialejais, los historiadores de su pueblo, aprendían como primera lección. Desde que tenía uso de razón, se había consagrado a aprender, a registrar, conservar y transmitir la historia de los Tuatha de Danann, pueblo mítico descendiente de la diosa Danu, la potencia del agua que habitaba originalmente en Tir na Nog. Vivían conectados con otros tres pueblos, los Nemeni, los Firbolg y los Fomori, cada uno de ellos descendientes de las potencias del aire, la tierra y el fuego respectivamente. Pero la convivencia entre ellos no era fácil y se sucedieron los enfrentamientos, especialmente cruentos entre los Tuatha y los Fomori. Ante el avance de estos últimos, el pueblo de Danu se vio obligado a abandonar su tierra en busca de un nuevo hogar donde sobrevivir. En la mitología celta, los Tuatha fueron uno de los primeros pueblos que habitaron Irlanda, procedentes de otro mundo. Descendieron del cielo y se asentaron en tierras irlandesas, trayendo consigo su sabiduría y su magia. Sin embargo, los Tuatha, que encarnaban las fuerzas del bien, lucharon encarnizadoramente con los Fomori, una raza de gigantes que amenazaban su supervivencia y que representaban las fuerzas del mal. Los primeros, que contaban con los grandes dioses del panteón irlandés, representaban la sociedad y su desarrollo económico y cultural, mientras que los segundos se identificaban con el caos y las fuerzas oscuras que conspiran contra aquel. Vencidos los Fomori, los Tuatha gozaron de años de prosperidad hasta que cayeron derrotados por los
milesianos, un pueblo procedente del norte de España, que los obligó a vivir en el mundo subterráneo, donde llevan una vida paralela a la de los humanos. Bueno, eso es lo que dice lo que es la historia, ¿verdad? Bueno, ahora sí, aquí concluimos nuestro libro de la isla de Avalon y los dioses antiguos. Nos vemos en la próxima. Hasta